Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos con una edición más de Perfiles 360, el programa, el podcast de Cubo, a donde hablamos con personalidades, con salvadoreños y salvadoreñas que viven dentro de nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Ahora es el turno de un amigo, una persona a la que yo admiro mucho, con una trayectoria que ya la vamos a conocer en la música, en la producción, y él es Rafael Alfaro. Rafa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí contigo en tu podcast, Germán. La introducción de Guillermo siempre oportuna. Y pues, saludos para Guille. Pues sí. Y pues, acá pues para lo que podamos agregar, servir y hablar, estamos a la hora. Bueno, no, gracias, Rafa. La verdad que desde el año pasado hemos venido ahí, hemos estado tecniqueando con las fechas. No habíamos logrado coincidir, pero ya teníamos ratitos de querer juntarnos y platicar en este podcast. Quiero primero agradecer a todos los que están en vivo a través del TikTok Live, a los que van pasando ahí en el timeline y se encuentran con la cara conocida de Rafael Alfaro. Quédense porque vamos a hablar largo y tendido con él de su trayectoria en la música, en la producción y en todo lo que artísticamente él ha hecho. También gracias a los que están conectados a través de la página de Facebook, en nuestro canal de YouTube o en la cuenta de Spotify. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos apoya? Es fácil. Primero reaccionando, como quiera reaccionar. También nos apoya compartiendo en sus grupos de WhatsApp, con sus amigos, en sus propias redes sociales. Y también nos apoya dejándonos su opinión a través de un comentario. Gracias por estar ahí. Bueno, Rafa el Alfaro. Mira, Rafa, ya tenía rato de querer hablar contigo, y es que a mí, fíjate que particularmente hay un tema que siempre me ha llamado la atención y por el cual siempre he admirado tu tesón, y es el hecho de mantener viva y luchar por la música nacional, porque en nuestras radios se suene música nacional, no solo la tuya, sino hablas de la música nacional en general. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque tú has estado siempre a la defensa de que la música nacional suene en la radio en igualdad, o incluso pudiera la balanza pesar un poco más para la nacional, pero en igualdad de condiciones, así como sonamos música de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de donde sea que venga. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, fíjate que, bueno, uno de los mantras que yo manejo un poco en las redes es, independientemente te guste o no, apoya lo nacional. Okay. Haz que suene. Y es que en realidad, en lo particular, pienso que la música nacional merece sonar por muchas razones, no solo por el hecho de que es nacional y porque es mía o porque es de un amigo, sino que porque tiene consecuencias económicas, sociales, culturales y todo lo que termine en ella. Okay. En realidad, puede ser que, porque algunos en algún momento cuestionan el hecho, bueno, ¿y por qué voy a compartir o por qué voy a hacer esto? Voy a sonar esta canción si no me gusta. Uh-huh. Bueno, puede ser que a ti no te guste, ¿no? Pero puede ser que a otros sí. Claro. Entonces, cuando la haces sonar, alguien más la oye, o si la compartes, alguien más la escucha, y puede ser que ahí de repente alguien con una canción atrape a un fanático, a un fan, como lo quieras llamar, que se agarre de tu canción y eso haga que escuche más tu obra, ¿no? No, y estoy de acuerdo, Rafa, porque a mí me ha tocado estar del lado del que programa la música. Y definitivamente que yo no voy a poner lo que a mí me guste. O sea, a mí me puede gustar toda la música de los 80, pero probablemente a mi radio escucha sí le gustan algunas de los 80, pero es más 90. Entonces, o es más a mí, por ejemplo, vaya, a mí háblame de rock y quizás no soy más pop 80 más que rock. Probablemente tú no.
Entonces, no se trata de programar, y por eso es que siempre me ha llamado la atención, porque muchos colegas probablemente eso no lo entienden, y entonces programan lo que a ellos les gusta. Y fíjate que ahí viene el meollo. A la gente de las radios, los que tienen el poder del clic y hacer sonar una canción o no, o sea, no se dan cuenta que tienen un poder cultural e histórico que en lo particular pienso puede ser grandioso, porque fíjate que ¿cuál es el factor común de los disc jockeys, o como los quieras llamar, programadores, locutores? Creo que ese término está mal usado para ellos, pero cuando tú te refieres a esta gente, ¿cuáles son los que han hecho historia? ¿Cuáles son los que en algún momento todavía se escucha hablar de ellos? Precisamente escuchamos a Tito Carías, por supuesto Willy Maldonado, a un poco más reciente Daniel Rooks, Henry Zabaleta. Esta gente se oye, o sea, todavía han trascendido, y lo que tienen en común estas personas es que han de una u otra manera, para bien o inclusive para mal, tenido que ver con la música nacional. Los amigos disc jockey no se dan cuenta que la verdad es que al mundo no le importa demasiado si ellos fueron los que programaron primero a ABBA, o a los Rolling Stones, o a Dua Lipa, o a los Beatles. No les importan y no trascienden cuando hacen esto, pero sí te pueden decir, mire, yo fui el primero que puse la canción de tal artista salvadoreño, ¿no? Yo fui el primero que hizo funcionar la canción Hacer Nuestro Universo, yo fui el primero que puso la canción de Roxy Parker, yo fui el primero que puso la canción. Eso sí está generando historia, y eso sí está generando cultura para nosotros mismos, y estos son los señores que acabo de mencionar. Ellos sí se pueden dar el taco de decir, yo fui el primero que puse tal canción que nunca había sonado en el mundo antes, ¿no? Y ahí fue la primera vez que sonó. Claro. Entonces es un poder que ellos, asumo yo, no se dan cuenta que tienen. A nadie en lo particular, mira, a Dua Lipa no le importa si están hablando de ella aquí, ni a Michael Jackson, bueno, cuando era, ¿no? Ni siquiera a Paul McCartney, ni a nadie. Pero, y hablan cosas como si los conocieran, o como que si en algún momento, y no, en realidad no les importa, no los escuchan, pero no toman en cuenta el hecho de que sí tienen artistas acá a la mano, como tú en este caso, que pueden entrevistar, que pueden hablar de sus cosas, cómo hicieron tal canción, cómo hicieron tal producción, qué es lo que quieren hacer. Tú sales de este país y te vas a oír radio de República Dominicana, de inclusive Sudamérica, no oyen música más que local, solo oyen música local, man. Y eso que genera, eso inclusive, y quizás hablemos de esto un poco más adelante para no extenderme mucho, eso genera divisas y genera economía para el país, con las regalías que, como ya mencioné, todavía no tienen muy claro ni siquiera las radios de cómo funciona esta cuestión, mucho menos pues ya los inclusive comerciantes, industriales, todo lo que tiene que ver con industria musical, eso está un poco nublado todavía acá en nuestro país. Sí. Perdón. Me estoy ahogando. Entonces, pero fíjate que también depende a veces de el director de la radio, que es el que a veces te da hay una programación. Y si una directriz. Y si el director pues no está en la programación de la radio, pues el que es, dijéramos, locutor raso, por como le quieras llamar, pues a veces está pues prácticamente ni modo, pues bajo una línea de una. Pero fíjate que es ahí donde podés sobresalir, ser un poco rebelde a veces, vos. Ser un poco fíjate rebelde y venís y pones una canción que vos decís, bueno, hago radio porque me gusta la música, y si me gusta la música quiero innovar también como disc jockey, y quiero que en algún momento digan, hey, esta canción que puso Steve Puya
Qué chiva, man. Entonces venís y te arriesgás y pones una canción de OVNI y la tirás al aire. ¿Verdad? Y que arriesgándote a que te van a regañar, a que hay gente que te va a decir, ¿y esa canción qué onda? Pero va a haber más de alguien que probablemente en el siguiente turno te la pida, pues no sé. Fíjate que sí, en realidad está la dualidad, porque si bien el director puede en algún momento decir esto pongan o esto no, yo he sabido de casos y seguramente muchos en algún momento sabrán que en algún momento el director puede decir, bueno, quiero que pongan esta canción, o bueno, aquí está esta canción, ¿vale? Aquí está esta canción nacional, pero al final el que decide es el disc jockey, el que tiene el clic. Si él no quiere poner la canción, aunque esté en el turno, no la quiere poner en su turno, o sea, aunque esté en programación, perdón, no la quiere poner en su turno, no la ponen. Y aunque se la pidan. Y ahí viene algo bien chistoso que también pasa y me ha pasado. Si tú le dices a la gente, miren, tengo esta canción en tal radio, en tal estación, pídanla. Vienen y empiezan en algún momento a pedir, ¿y qué es lo que pasa? Ah, no, lo que pasa es que está poniendo a su Mara que hable. Por supuesto que estoy poniendo a mi Mara que hable, si de eso se trata, pues, primero mi familia, después los amigos y después el que venga. Pero se trata de que la pidan, pues, y eso en algún momento les da coraje. Tú ya está la agarra, no, no lo pongamos porque mucho piden sumar a su canción. Mira, y es que entonces, en mi caso he podido estar en los dos lugares, ¿verdad? Yo, bueno, tú sabes, también fui parte de una agrupación que nunca grabamos, siempre hicimos covers, nunca grabamos, siempre quise que quisiéramos algo, porque ya a estas alturas que el grupo no existe, fuera chivo haber dicho, hey, este fue un hit nuestro. Y había madera, había madera para Extremos Unidos. Había madera en Extremos Unidos y nunca quisieron grabar aquello. Hasta después vinieron a grabar ya con sus otras bandas. Bueno, uno de ellos nada más. Lo que te quiero decir es que yo sé lo que cuesta ensayar, lo que cuesta ejecutar bien tu instrumento, lo que cuesta reunir a toda la mara para que se pongan de acuerdo para ensayar. Y después lo que viene y cuesta grabar. Entonces, para que después de todo este trabajo que vos con tanta gana, con tanta emoción lo has hecho, con tanto amor lo has hecho, y vos escuchás como que tenés un hijo, pues, que vos ves a tu hijo el más lindo, el más precioso del mundo. Entonces vos ves esta canción y la escuchás una y mil veces y decís, qué chiva esta canción, me gusta. Y que venga alguien y que nada más te la pongan una vez o dos veces, o nada más para que este ya deje de fregar, ¿verdad? Se siente feo. Así sí, que... fíjate, en realidad, y es bien cruel, pues, la cuestión, porque en realidad, como tú acabas de decir, sí cuesta la producción, cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta sudor y lágrimas, además, sí. ¿No? Y sí, y es a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Independientemente te guste o no te guste, yo me pongo en el lugar de la persona, del grupo, del artista que ha hecho esa canción. Y por supuesto que le debe de gustar, pues, claro. Independientemente me guste a mí. Desde ese punto de vista, creo que todas las canciones merecen sonar, pues, claro. Y esto es lo que pasa, o sea, a la hora de los cubos, las radios, el director de programación y las radios en general tienen que darse cuenta que con toda esta cuestión tecnológica, avances o retrasos, como lo quieras llamar, en los cuales ahora existe la opción de simplemente irte a un servicio de streaming en el cual puedes oír lo que tú quieras, las veces que quieras y a la hora que quieras, sin interrupciones si quieres, contra una estación de radio, mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia que en algún momento puede tener? Pues la diferencia es poner algo que no se oye en ninguna otra parte del mundo, pues. Y sí, es cierto, en algún momento hay diferencias de calidad, de grabaciones, de producción, pero también hay que ser conscientes, pues, que el hecho es que nos enfrentamos a monstruos que el artista es la punta del iceberg, pues, del iceberg. Nosotros nos toca
pichar, cachar, correr, llevar, tener, improvisar. Y tenemos una tecnología que, bueno, lo mejor que tenemos y hacemos con eso lo mejor que podemos. No podemos hablar de masterizaciones que a veces cuestan $200 cada canción, ¿no? En realidad es bien difícil, ¿no? Pero en la medida en la que la gente, las radios, apoyen, las radios son en las que, bueno, radios, televisión, en general, ellos son los que en algún momento hacen que suene la música y la gente la escucha, y por ende ellos en algún momento ya la pueden ir a buscar a un stream. Porque, ¿qué te pasa o qué es lo que pasa, no? Algunas canciones se conocen de esa manera, ¿no? Suenan en un medio popular, en un medio tradicional, y se te queda, la buscas con el Shazam y la encuentras en un streaming y ya de ahí ya te enganchas con el artista o como sea, ¿no? Mi punto es que al final de los finales, al final del día, los amigos de las radios, de la televisión, tienen que buscar alternativas en las que en algún momento no tengan competencia con todo el mundo, ¿no? Y la mejor alternativa podría ser la música nacional, la producción nacional. Y no solo me refiero a música, sino que tanto contenido que en algún momento se genera, ¿no? Por cosas como las que tú haces ahorita, un podcast, bueno, no sé qué más se puede dar en estas cuestiones, ¿no? Pero de ahí se puede sacar un programa de televisión, de ahí se puede sacar un programa de radio, para estos medios tradicionales que ahora, pues, obviamente tienen una competencia, pues, que antes no tenían, ¿no? Que antes no tenían. Bueno, así mira. Que, bueno, es algo que pensar, ¿no? Claro, mira, yo no sé cómo se vaya a escuchar ni cómo se vaya a interpretar, pero yo he tenido la oportunidad de estar en las últimas 3 radios donde no hay una programación como tal, y yo sí me siento con mi conciencia tranquila porque yo sí programo música nacional. Es cierto, pongo música también internacional, porque pues el medio en el que vivimos está también inmerso en la música internacional que nos viene de otros países, pero yo sí pongo música nacional. A mí sí me gusta la música nacional, y cuando me han dicho pues esto es nuevo, claro, lo escucho previamente, porque también si hay una te voy a mencionar, por ejemplo, Camelo. A mí me gusta la música de Camelo y cómo la interpretan y todo, pero en casi todas las canciones tiran 2, 3 malas palabras. Entonces, que yo sí tengo una autocensura muy, muy, muy personal. Entonces yo ahí sí, si la logro censurar o si me logro aprender dónde va, yo medio hago una censura ahí, pues la pongo, pero lo contrario, sí, ahí sí no la pongo, a menos que la censure en estudio previamente, pues yo le quité ahí. Pero yo sí pongo música nacional y me siento con mi conciencia tranquila. Mira, aquí hay alguien que está escribiendo en TikTok. Dice B grande Tillo, Betillo se lee, dice saludos al maestro Alfaro, y me pregunta Germán, dice, ¿puedo enviarte parte de mi propuesta musical si aplica para tu programación? Betillo, quiero decirte que este se llama Cubo Radio Podcast, porque es un podcast que lo hemos ambientado como una cabina de radio, porque yo me siento cómodo en una cabina de radio y no con una cámara, pero aquí me doy paja que nada más estoy en radio y que no me están viendo. Entonces por eso se llama Cubo Radio Podcast. Yo no pongo música. Lo que sí puedo hacer es, hagamos un podcast y hablamos de tu música, por supuesto, y ahí redirigimos a la gente a hablar de tu música. Así que escribime un inbox aquí en TikTok, está abierto, y ahí nos ponemos de acuerdo con muchísimo gusto. Rafa, ¿cuándo, cómo y por qué nace OVNI? Bueno, mira, OVNI es una propuesta que desde el principio tomó el camino menos transitado, ¿no? Y por eso en algún momento se ha hecho la diferencia, para bien o para mal. OVNI no nació de la música, ¿no? Nació de 4, más o menos, que eran 4 o 5, no me acuerdo muy bien, pero sí 4 específicamente amigos, 2 parejas de hermanos, que nos vemos aún como primos, que andábamos en bicicleta y por azares de la vida, proyectos que nos llevaron a hacer grabaciones, más o menos como lo que en algún momento podíamos catalogar
programilla de radio, pero en cassette, que nosotros nos divertíamos haciendo cosas como eso. Y eso conllevó a alguna inquietud, creo que de mi parte, decir, miren, ¿y por qué en vez de poner unas canciones que poníamos de discos específicamente, por qué no tratamos de nosotros tocarlas? Uh-huh. Y eso en algún momento pues llevó a que me regalaran una guitarra que tenía creo que solo 3 o 4 cuerdas. Eso llevó también a que en algún momento Mauricio Alfaro, mi hermano, agarrara unos cojines y empezara a tocar con ellos. Uh-huh. Y los otros 2 primos, la otra pareja de hermanos, que nos veíamos, como ya mencioné, como primos, pues nos siguieron la corriente, ¿no? Ajax Calderón y Cristian Calderón. Y eso conllevó a que formáramos un grupo que se llamaba KARN, K-A-R-N, que eran las iniciales de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Cristian, Ajax, Rafael y Mauricio. Neto, Mauricio Ernesto, pero ocupamos la N de Neto para que se viera como KARN. El punto es que eso fue en los 70s. Ya en los 80s, específicamente en 1982, por la iniciativa de un primo de estos 2 hermanos, Ajax y Cristian, sugirió el nombre de OVNI. Uh-huh. Este señor venía de los Estados Unidos de estudiar, él ya era ingeniero, ya era mayor que nosotros, ¿no? Y él había ido a conciertos allá en el norte, a escuchar grupos como Yes, como Genesis, como Jethro Tull, como Emerson, Lake and Palmer, grupos que estaban dirigidos a un género del rock llamado rock progresivo. Nosotros tocábamos música y empezábamos a hacer música original, la grabábamos en mi casa, y esto pues lo hacíamos en inglés, no era música en inglés porque eran las influencias que teníamos. Empezábamos con influencias como los The Beatles, los Rolling Stones, pero particularmente más los Beatles, que eran lo que sí nos gustaba más, ¿no? Y más dirigido hacia eso. En algún momento las canciones se empezaron a tornar un poco más complejas desde el punto de vista estructural. Y las letras, en vez de hablar del clásico y trillado amor y relaciones sentimentales, empezamos a hablar de temas un poco más etéreos, ¿no? Canciones como las líneas de Nazca, visitantes extraterrestres, tecnología futurística, cosas como esas. Este señor, que se llama Francisco Elías, quien es el que venía de los Estados Unidos, nos escuchó y nos dijo, miren ustedes, porque no han oído este género, no han oído estos grupos, nos empezó a enseñar estos grupos y nos llamó mucho la atención a todos, que es algo que cuesta, ¿no? Que en algún grupo todos estén metidos en el mismo género, ¿no? Sí. Y a todos les guste la misma cosa. Entonces se dio que nos gustó lo que escuchamos y vimos que este género era bastante amigable o agradecido en el hecho de poder tener diferentes estructuras, habían canciones largas, podías desarrollar toda una temática, habían álbumes conceptuales, cosa que no habíamos escuchado antes, ¿no? Y él, al oír cómo lo que tocábamos y los temas que estábamos tratando, sugirió, porque yo tengo este nombre, se me había ocurrido que pienso yo puede ser un nombre bien interesante para un grupo, y propuso el nombre de OVNI, ¿no? Me lo propuso a mí particularmente y primeramente, y a mí me pareció, porque dije, bueno, es un nombre en español, pero que al mismo tiempo es universal, porque todo el mundo sabe a qué se refiere cuando lo mencionas, se oye bien en inglés, se oye bien en español, y si bien es algo que significa algo, también puede ser un nombre propio, como cualquier otro, ¿no? Así que se lo llevamos al grupo, a los otros integrantes, y pues nos gustó. En ese entonces ya estaba también un tecladista llamado Mauricio Paredes, y nos bautizamos como OVNI en diciembre del 82. Fíjate que yo pensaba que, obviamente todos sabemos que es un ovni, y hasta ahorita creía que ovni tenía algún otro significado, así como Carnes, que ya me lo explicaste. Entonces yo pensé que tenía que no era ovni por el ovni, los ovnis que nosotros conocemos, sino que pensé que tenía algún significado, pero qué bueno que lo aclaras.
Cuando OVNI empezó, ¿empezaron de una vez con música original o también tuvieron su etapa de cover? Fíjate que OVNI desde el principio fue una agrupación, un proyecto el cual nos gustaba y aún nos gusta o me gusta más la producción que la tocada en vivo. ¿Por qué? Porque la música en algún momento se tornaba más compleja cada vez, ¿no? Y era más difícil poderla llevar a ser interpretada de la mejor manera en vivo. Entonces, siempre nos enfocamos más en la cuestión más de grabarla de alguna manera, ¿no? Al estudio, pues obviamente llegamos posteriormente, pero todas las grabaciones que podíamos o lográbamos hacer en ese entonces eran caseras, ¿no? Tratábamos de conseguir los micrófonos que podíamos, una medio consolita que la hizo este chero, que te digo, fue el que nos bautizó como OVNI porque venía de estudiar ingeniería electrónica y pues armó una consolita, nada que andar comprando, ¿no? Él la hizo. Y sí, la verdad es que el periodo de covers de OVNI fue prácticamente nulo, porque si bien con Karn tocábamos algunos covers, desde entonces empezábamos a hacer música original, ¿no? La cuestión es que la música se fue tornando, como ya mencioné, un poco más elaborada, un poco más compleja en su estructura, un poco más larga, ya no nos importaba si duraba 2 minutos o 3, sino que nos íbamos a 5, a 6, a 7 minutos, y bueno, posteriormente a más, ¿no? Pero era pocos, bueno, obviamente sí andábamos tocando en vivo porque pues de plano, pues teníamos que hacerlo, de alguna manera nos la arreglábamos para poder llevar nuestro repertorio en vivo. Y de este repertorio yo diría que un 90% era original y un 10% covers, que de hecho tratábamos que fueran covers que nadie tocaba. Y lo que hacíamos era tocar e interpretar canciones de estos grupos, Yes, de Emerson, Lake and Palmer, de Genesis, que no eran los usuales. Y de hecho esa música no es usual en una programación de radio o en alguien que la escuche, pues no es lo usual, no es lo que más se escucha. Por ende, de lo rebuscado nos buscábamos lo más rebuscado, ¿no? Para que tocáramos cosas que nadie más andaba tocando, ¿no? Así que pues más o menos esa es la cuestión. Desde el principio siempre tratamos de ser originales. Claro, mira, ¿y tú traes vena artística o empezó todo contigo? Fíjate que no, hasta donde yo sé, bueno, mi padre, que en paz descanse, ya falleció, él en algún momento sí lo oí cantar, tenía un poquito de esa onda que medio cantaba, pero no, nunca tocó ningún instrumento y realmente no cantaba, pues, o sea, sí que cantaba porque en algún momento cantó, porque pues, o sea, claro, por fregar o en algún... Mi mamá tampoco sé, mi bisabuelo parece que tocaba el acordeón, pero de ahí algo que yo pueda decir que viene de la familia, sinceramente, no. Con Mauricio y conmigo empezó esta cuestión y a saber si seguirá, porque a mi hijo tampoco le veo mucho interés por la música. Claro, mucho interés. O sea, sí toca guitarra, ha recibido clases, pero realmente no es algo que le llame la atención, como en un momento tú y yo sabemos que agarra esta cuestión, no necesita que le anden preguntando. Sí, cómo agarra y no hay tiempo y no hay horario y solo pasas empelado en esto. Mira, ¿y tu papá qué decía de tu música? Yo tenía un papá, pues obviamente el clásico, un poco reacio al principio desde el punto de vista en el que veía que mucho me estaba yo empinando con eso y pues como cualquier padre responsable quería que su hijo pues se encaminara en algo que fuera de verdad, pues una carrera normal y pues ya sabemos, ¿no? Sí. Por ende, pues en algún momento hubo alguna clase de roces, ¿no? Sin embargo, él de verdad que sí fue uno de los pilares y apoyos por los cuales en algún momento sí pude dedicarme a la música, porque si bien no lo hacía con todo su, pues,
con toda su gana, él no se opuso de una manera rigurosa, más al contrario, sí me apoyó con respecto a poderme enviar a estudiar la ingeniería en sonido, sí me apoyó con respecto a cuando montamos Frágil Studio, que es la productora que tenemos. Y pues él no iba a los conciertos, quien iba, bueno, tengo que decir que él al principio fue a algunos conciertos porque se empiló en ese entonces grabar video, que era algo inusual, no era algo común. Se compró una Betamax para grabar, o sea, una grabadora de Betamax, y empezó a grabar varios conciertos que gracias a él y gracias a ellos tenemos cierta documentación de esos entonces, ¿no? Por eso es que hay algunos videos de OVNI que hemos visto que ya nos hemos preguntado, o sea, ¿cómo es que tiene este video aquí? ¿O cómo es que vemos este video y de bandas que han sido contemporáneas a OVNI? Pues no tenemos material, ¿me entendés? Entonces ya de alguna manera aquí está la respuesta. Lastimosamente, fíjate que mi padre fue a grabar el concierto que se dio en el Gimnasio Nacional, después de ese todos fueron los primeros, ¿verdad? Pero el primer concierto nacional que se dio en el Gimnasio Nacional, en el cual estuvo Crisis, estuvo Sex con Roberto Salamanca, estuvo Los Hooligans, y el gimnasio se llenó realmente de puros artistas nacionales, ¿no? Puros grupos. Tengo que mencionar que en ese entonces OVNI fue su primer concierto como tal y fue grande, ¿no? Y fue interesante. Mario, se me ha ido el apellido de este Mario. ¿De qué? Pero bueno, Mario es de radio, Mario. Vía Corta. No, este señor nada bueno, ya se me va a venir el nombre. Pero él era editor de la revista Hit Magazine en ese entonces, y sacó un reportaje bien bonito de ello. También ha estado en radio. Es una personalidad de radio. Tal vez en algún momento te viene a ti el apellido, es que no me acuerdo del apellido. Tengo una punta de la lengua, pero bueno. El punto es que este concierto tuvo bastante cobertura, fue bastante, bueno en ese aspecto, ¿no? Y mi padre fue a grabar ese concierto y lo grabó todo, pero lastimosamente por alguna razón el cassette de Betamax que se ocupó salió malo y no se pudo rescatar nada de lo que grabó, lo cual pues fue una gran lástima, porque hubiera sido interesante tener ese documento en el cual estuvimos, pues como ya mencioné, por primera vez tocando solo música original. En ese entonces era solo en inglés y era tendiente a ser del género de rock progresivo, por ende pues la gente sí estaba alucinando y un poco también en las nubes, porque pues era música que nunca había escuchado, música un poco compleja y en inglés, cuando la gran mayoría de todos esos grupos fueron a tocar cover. Entonces los únicos que se salvaron también fueron Crisis, pero en ese entonces Crisis ya era un grupo conocido, ¿no? Ya había canciones que habían sonado en la radio, por ende pues la gente ya más o menos lo ubicaba, pero nosotros nunca había sonado, o creo que en algún momento ya empezaba a sonar una canción en la radio femenina, por cierto, pero era algo desconocido completamente. Claro, bueno. Así que bueno. Mira, quiero aprovechar para agradecer a los que se han conectado a través del TikTok Live, también a los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube o en la cuenta de Spotify, y gracias por compartir nuestros contenidos y este programa en específico junto a Rafael Alfaro de OVNI. Rafa, la producción, lo que ahora haces en Frágil Studio, ¿eso en qué momento surgió y en qué momento se convirtió en una actividad paralela con la música? Bueno, mira, pues obviamente, como ya mencioné, nuestras incursiones en grabar y tratar de producir la música pues fueron bien difíciles y bien, ¿cuál sería la palabra? Bien de nosotros,
bien auténticas también, porque como te repito, no fue algo que fuimos a comprar una consola, fuimos a comprar equipo, o lo conseguimos, sino que pues todo era hecho prácticamente a mano, ¿no? Sí. Este señor Francisco hizo la consola, conseguíamos micrófonos de grabadoras que en ese entonces eran DEC, que se podía grabar con faders, ¿no? Ellas mismas eran unas maquinotas grandes, no cabe en la pantalla. Una sola grabadora, ¿no? No existían de cassette a cassette, no existía nada de eso, ¿no? El punto es que esto en algún momento sí me fue llamando la atención, el hecho de cómo poder hacer para poder grabar las canciones y que sonaran lo mejor que pudieran grabarse. Todo eso surgió y empezamos, y era bien interesante porque no teníamos realmente retroalimentación ni conocimiento alguno, ni era algo que yo podía decir, mire, me voy a ir a tal estudio a ver cómo hacen. No teníamos contactos, no teníamos nada. Y todas las cosas que hacíamos, inclusive con nuestra música y nuestras canciones, y nuestros instrumentos eran novedosos, ¿no? Me refiero a que era novedad para nosotros. Por ejemplo, yo no sabía que existía un pedal de distorsión, ni un pedal de coros, ni un pedal de... O sea, yo veía las guitarras y decía, bueno, esta guitarra que suena a este tipo en la televisión tiene 4 botones, ¿no? Por ende, necesito una guitarra de 4 botones para que me suene así, ¿no? Yo oía que sonaba con distorsión o con un gran sostenido y sonaba con coros o con flanger o lo que sea, ¿no? Sí. Y no, pues miraba con un palmo de narices porque en algún momento pude conseguir la guitarra, pero no sonaba así, ¿no? Eventualmente descubrí un pedalito, pero nadie me lo enseñó, nadie me decía, no, hombre, tienes que conseguir esto y con eso vas a hacer que suene la guitarra de esta manera, compresores, limitadores, etcétera, etcétera. Todo lo fuimos descubriendo, pero de tal manera que tampoco teníamos mayor contacto con los grupos ni los músicos desde entonces, éramos unos bichos de casa, que todo lo hacíamos en nuestra casa, y por ende todo lo íbamos descubriendo, y por ende cada descubrimiento era un incentivo, una inspiración, la guitarra que sonaba de tal manera, y se te ocurrían cosas, se te ocurrían canciones de eso, ¿no? Los acordes tampoco o sea, nunca recibí clases de guitarra, ni de teclado, ni nada de eso, por ende, iba descubriendo acordes, ¿no? Compraba revistas de guitarra fácil, ¿no? Y ahí iba descubriendo acordes. Bueno, el punto es que todo fue bien empírico, ¿no? De todo el aspecto de la palabra. Y debido a esto, decíamos, bueno, ves que para grabar lo mejor sería que en cada instrumento tuviera una entrada individual, ¿no? Y que, pues así poder manipular cada uno. Por ende, ahí empezó el concepto de multicanal, ¿no? Que tampoco nadie nos dijo que existía eso. El punto es que, bueno, todo evolucionó de tal manera que cuando quisimos llevar una canción a la radio, se nos dijo, bueno, pero tiene que grabarla bien, pues, porque esto sí está una grabación casera que no se oye mal, pero tiene que ser una grabación profesional. Sí. Entonces fuimos a este estudio llamado Pro Salsa de los Martínez, y en ese entonces estaba Manuel Martínez, mejor conocido como el Bolo Martínez, quien nos grabó, y grabamos esta canción que se llamaba Nights, una canción en inglés, una canción original, y bueno, ahí descubrimos cómo era la cuestión, más o menos, y un gran alucine. Bueno, solo teníamos para pagar 2 horas de estudio, así que en 2 horitas grabamos la canción, la mezclamos y bueno. Pero ahí fue donde me quedó esa inquietud, y tengo que decir que este señor Manuel Martínez me inspiró a querer yo aprender esa cuestión, ¿no? De cómo grabar, pero me inspiró por las razones equivocadas, porque la grabación no me gustó cómo quedó. Entonces pensé, tengo que aprender yo esto para poder hacerlo y dejarlo como a mí me gusta, claro. Quiero que quede, ¿no? Entonces eso pues obviamente conllevó a que empezara a investigar. Estaba en bachillerato, pues, y ya estaba en 2º año, venía el 3er año, ya había que ver qué se estudiaba, ¿no? Y bueno, le dije a mi padre, bueno, quisiera estudiar ingeniería en sonido. Empecé a ver opciones y era bien difícil encontrar una ingeniería en sonido
porque todas eran bien académicas, pues, o sea, se referían a ingeniería de sonido, pero a una cuestión de estructuras, de edificios, de cuartos, de vaya, un estudio, pero desde el punto de vista, pues, cómo hacer que las paredes, tratamientos acústicos y todo esto. Pero vino a mis manos y a mi conocimiento esta escuela llamada Full Sail, que es porque aún existe, ahora es de hecho una universidad específicamente dedicada a esto y es grande ahora, ¿no? En ese momento empezaba más o menos, ya he tenido un reconocimiento, pero no como el de ahora, ¿no? Y bueno, me llamó la atención, investigué y bueno, gracias al apoyo de mis padres, y de mi padre específicamente, pude ir a estudiar la ingeniería de sonido en este lugar llamado Full Sail. Regreso acá. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, exacto. Regreso acá y empiezo a trabajar en Audio Z, el estudio de Larry Sedan, que me da la oportunidad. Y bueno, ahí empezamos, bueno, ahí conozco a gente, bueno, ya lo había conocido antes porque, bueno, valga decir esta anécdota, ¿no? Gerardo Parker, un buen conocido músico nacional, parte de Roxy Parker, ¿no? La primera vez que se acercó a mí particularmente fue porque él quería grabar una canción, un demo, para llevarlo y presentarse en la OTI, en el festival OTI, sí, que se llamaba. Entonces, como vio, de alguna manera se enteró, ¿no? Por medio de una amiga mutua, que nosotros teníamos este pequeño estudio en la casa y hacíamos lo que te acabo de decir. Bueno, él llegó y en eso que teníamos de aparato grabó su demo y lo llevó y bueno, participó en la OTI y lo ganó, pero bueno, me lo vuelvo a encontrar en este estudio Audio Z de la Red Sedan y ahí pues nos hacemos más compañeros, más amigos, y de ahí surge pues el poder hacer yo mis primeras grabaciones yo solo. Y bueno, todo esto conlleva a otro estudio. En algún momento Gerardo se sale, va a trabajar en un estudio que se llama Ingenio Creativo. Él me llama para ser yo un ingeniero de sonido en ese estudio, y posteriormente a eso, ya en 1990, yo tengo la iniciativa y la inquietud de poner mi propio estudio. Mi padre me apoya en esto y formamos Frágil Estudio. Yo le digo a Gerardo, vente a trabajar conmigo, y ahí ya se vuelve Frágil Estudio, que empezó en los 90s y hasta la fecha pues todavía seguimos activos. Y bueno, pues lo demás es que ahí hemos grabado todo lo que pues, se hizo con OVNI. Tuvimos producciones con los hermanos Flores, con diferentes orquestas, lo cual fue también un reto porque yo venía de grabar puro rock and roll del norte, pues allá no se graban cumbias particularmente, pues. Y empiezo a grabar cumbias, un género nuevo para mí desde el punto de vista de grabación, pero ahí empiezo a aprender también a cómo es la cuestión en este género, cómo suena, cómo tiene que sonar, y al mismo tiempo apreciarlo, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva, lo difícil, lo interesante, lo que en algún momento decimos, no, es que las cumbias, pero todo tiene su ciencia y todo tiene su aprendizaje y todo tiene algo difícil y siempre algo que aprender en cada género. Claro. Así que más o menos por eso me fui, y ahí está más o menos la historia de cómo llegamos a la producción. De cómo nace Frágil. Mira, tú sos tecleño. De corazón. Eso. Aunque nunca me han dado nada. ¿Nunca te han dado las llaves? No te han dado las llaves todavía. No me han dado la llave todavía, pero tengo esperanza, algún día. No, todavía hay tiempo. Todavía. Mira, ¿y en qué colegio estudiaste? En el Champañat, Maristas. Muy bien. Ok, o sea que estamos ahí en la línea de la rivalidad con el chaleco. ¿Tú eres chaleco? Yo soy chaleco. Tecleño de corazón también. Hombre. Ya, ok, así empezaron a aceptar niños. Sí, es cierto. Fíjate que sí, ya es mixto, no sé hasta qué grado. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? El Champañat también se hizo mixto. Ya ahora, ¿para qué testigos si el martes llego, ¿no? La rivalidad siempre fue interesante. Siempre ha sido interesante con el Champañat, con el Liceo Salvadoreño.
Bueno, hoy que vivo aquí en Santa Ana me doy cuenta del San Luis de aquí de Santa Ana, que aquí está el San José, que es salesiano, etcétera. Pero mi punto es que esta etapa de colegio, por lo menos en mi caso, me marcó muchísimo. Y en Santa Tecla que prácticamente todos nos conocíamos. Pues yo no sé cómo fue en tu generación. Fíjate que es bien interesante porque del Chaleco se habla de varios grupos que han salido de ahí. Más sin embargo, de Champañat no se habla mucho, fíjate. Sí, tienes razón. Y sin embargo, de Champañat salió Jaime Turish. Sí, por supuesto. De tu momento. Bueno, quiero decirte que uno de mis primeros maestros de música y que me incentivó a que hiciéramos una agrupación y el que me dijo, bueno, mira, o sea, que de esto hay que ganar, pues, o sea, esto tiene que monetizar, ¿verdad? No nos vamos a quedar en la casa, fue Oscar Turish. Oscar Turish, hermano de Jaime. Ellos sí tienen todo, sí tienen una vena artística. Yo de verdad que... hermano también, Ana Ruth. Bueno, Jaime y Ana Ruth eran los Donny Osmond, Donny y Marie de aquí de El Salvador, pues. Sí, o sea, y tecleños también, y tecleños. Exacto. Bueno, en este caso, pues me puedo sumar a la lista de lo que salió de Champañat. Pero como te repito, el Chaleco tiene más notoriedad con respecto a que de allá han salido varios artistas, grupos o como los quieras llamar, más en el Champañat no se ha dado mucho a conocer o no se ha sabido mucho que de ahí hemos salido algunos también, ¿no? Así que, bueno, valga la aclaración para que también tengan un poco de conocimiento que desde el Champañat también hemos salido algunos, ¿no? Buenos músicos. Mira, ¿qué es lo mejor o qué es lo más memorable para ti que te ha dejado la música? Mira, la verdad es que la música en algún momento yo la he considerado como una maldición más que como cualquier otra cosa. Ok. Porque... No esperaba esa respuesta. Sí. Es que lo que pasa es que toda la mara viene con que sí, es una bendición, y que es, y que vas a la música, y que así, ya, nos ponemos románticos. Exacto. No, la realidad de la realidad, para mí particularmente, que ha sido una maldición, pues, porque esto en algún momento me ha llevado por un camino, y vuelvo a mencionar, el camino menos transitado. ¿Por qué? Porque, ponte a pensar, de todo lo que, estamos en El Salvador, donde la música pues es difícil. Y dentro de El Salvador se me ocurre estar o hacer música rock, que de hecho es bien difícil, ¿no? Y dentro del rock, el rock progresivo, que es más recalcinantemente difícil todavía. Pero es lo que realmente me motiva a hacer. Ahora, no voy a decir que obviamente también he hecho música pop, he hecho música rock más tradicional, pero OVNI se ha caracterizado más por el rock progresivo y por eso es que hemos sido menos populares que muchos, más difíciles de llegar al público, ¿no? Porque es cierto, tú en algún momento lo dijiste, mi perseverancia y todo eso, ¿no? Y no, más que ser bueno o ser, bueno, me refiero a buen cantante o buen músico o buen compositor o buen productor, más que todo eso lo que he sido es persistente, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que OVNI realmente prevalezca, ¿no? Porque han habido grupos y artistas más populares y con canciones que han sonado y resonado y aún siguen sonando, ¿no? Y OVNI ha sido los que en algún momento siempre hemos estado, tenemos música, yo diría que más interesante de lo usual. Hemos tenido canciones que sí han llegado al número 1, han trascendido en la historia musical del país, pero no hemos tenido una canción así como esa que suena en todas las radios, en todas las estaciones en cierto momento y que toda la mara la corea y que si van a hacer un cover, esa canción no puede faltar. No. OVNI es la canción del disco que no sonó en la radio, pero que cuando compraste el disco y la descubriste, te quedaste con ella. Okay. ¿Me explico?
Sí. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, bueno, OVNI, pues, la maldición que yo considero que la música es para mí es porque sí he tenido bastantes decepciones con respecto a ella. El hecho de, como tú ya mencionaste, pues nos hemos dedicado bastante a producir música y esto es lo que más disfruto de ella, ¿no? La producción, el llegar a concretizar un álbum, una canción que la tenías en tu mente y al final ya la oyes grabada y bonita y todo eso, y llevarla a un medio y que realmente no le tome la importancia que debería y solo la programe una vez o unas cuantas veces y no tenga la trascendencia que uno quisiera que tuviera, ¿no? Cualquiera que sea la canción. Entonces todo eso en algún momento digo, realmente valdrá la pena esta cuestión, pues. Pero es como el hombre lobo. No importa cuánto no quieras hacerlo, cuando sale la luna llena te conviertes en hombre lobo y ni moldes. Entonces así me pasa a mí, o sea, yo cada álbum que termino con OVNI o solo, como sea, bueno, que sea el último, ¿no? La verdad es que mucho gasto recursos, dinero, tiempo, esfuerzo, tengo mucha decepción, me da coraje que cosas que no tienen mayor trascendencia suenen más y que estos chieros de la radio no vean la importancia que pueden darle a toda la producción nacional. Bueno, pero viene la luna llena, te inspiras y empieza una canción y no puedo contenerme, la hago y tengo que producirla y tengo que grabarla y no me interesa llevarla a sonar en público ni a tocarla en vivo ni nada. Lo que necesito es grabarla para que quede, para que cualquier otro la escuche y lo mejor que pueda escuchar. Entonces, pues esto me ha llevado a problemas con respecto a mi mismo negocio, ¿no? Porque el hecho de querer hacer sonar la música me llevó a estar en asociaciones que ahora son promotoras de que las regalías se den para la música, para los autores nacionales, para los que tocan música y puedan tener un incentivo económico a los que crean, ¿no? Entonces, todo esto conllevó a que en algún momento, en algunos medios, el hecho de que yo estuviera en estas asociaciones, me vetaran mi música y por ende, inclusive se viera reflejado en algunos momentos a que también el estudio Frágil fuera vetado. ¿Por qué? Porque Rafael Alfaro anda queriendo cobrar porque la música nacional suene. ¿Y por qué? Pues, entonces, no es así la cuestión, es mal interpretado, pero esto se refleja en que algunas gentes de publicidad, que es a lo que más nos dedicamos, en algún momento tengan eso, no, porque andan en esa cuestión de cobrar la música y quieren cobrarnos por usar la música de o de cualquier otro, ¿no? Entonces me refiero a que hay represalias en algunos momentos. Mi punto es que esto ha conllevado a que tenga problemas de varias índoles que ni siquiera los veía venir cuando en algún momento tomé una guitarra para poder hacer la primera canción que se me ocurrió hacer, ¿no? Entonces por eso te digo que he tenido bastantes dificultades, bastante tropiezos, sí. Pero sin embargo sigo de necio, pues, y en algún momento espero, pues, de algo sirva, ¿no? Pero la satisfacción de ver tu hijo, una canción, ¿no? Ya producida, que en algún momento alguien te diga, hey, esa canción me gusta, o esa canción fue la que usé para dedicarle a no sé quién, o esta canción me inspiró, o lo que sea, que en algún momento ni cuenta te das, ¿qué puede llegar a ser una canción por alguien? Inspirar, motivar, salvar. Pues ahí es donde uno espera que lo que uno hace, pues, tenga alguna clase de resultado, fruto, o como sea, ¿no? Pero eso, pues, independientemente lo sepa o no, espero que de algo sirva, ¿no? Así que esa es mi respuesta. Claro. Algo que yo diga, esto me pasó y gracias a eso yo me dedico. No, realmente es eso, es como una maldición que también me alimenta, pues, porque no puedo estar tranquilo. Que la disfrutas. Sin poder hacer.
sí, al final hacer una canción, producir un álbum, la verdad es que es el sentido de mi vida, pues, de poder hacer a eso, y es lo que me da ganas de levantarme cada mañana cuando estoy en este proceso, ¿no? Me deprimo cuando termino el proceso y empiezo la cuestión de la promoción y veo la realidad en la que estamos, pues, de que la Mara, en vez de alegrarse de que traigo una canción nueva, ya viene esto otra vez. Sí, entonces, bueno. Mira, Bueno, ¿a ti te gusta producir de día o en la noche? Día. Odio producir en la noche, lo odio. Y a veces teníamos que hacerlo porque, vaya, algunos grupos no podían reunirse por todos sus trabajos, claro. Reunirse todos y solo en la noche, pero eso lo odio, de verdad que lo odio. O sea, procurar tener tu horario. Ahora puedo darme el lujo de poderle decir, de tal hora a tal hora. Aunque me cueste el trabajo, ¿no? Pero la verdad es que lo hago mejor, pues, y el ánimo, pues, tiene mucho que ver en eso, ¿no? Así que yo trabajo las horas que son normales, de 8 a 5 y media. Claro. Así que... Bueno, mira, mi estimado Rafa, nos hemos echado una hora platicando. La verdad que no he sentido el tiempo, muy entretenido, sobre todo pues es muy particular tu música, la manera en la que has sabido llevar a OVNI y ha permanecido en la mente de muchas generaciones, ¿verdad? Y realmente para mí ha sido un gusto poder platicar contigo. No recuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos en persona. No sé si fue en la 102.9 o si fue en tu estudio, que si no sé si todavía está ahí en el mismo lugar, allá por Flor Blanca. Así es, ahí estamos, pero ya estamos un poco más reducidos, siempre en el mismo local, en la misma casa, pero en la parte de atrás. Okay. Ya, pues obviamente nos hemos reducido en espacio. Pero siempre ahí, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que te vi en persona, pero me ha dado mucho gusto platicar contigo, agradezco el tiempo y que pudiste ser flexible en que moví fechas yo, luego tú moviste fechas porque no podías y al final nos logramos reunir. Y como lo dijimos en la introducción, que bien narrada está por Guillermo Maldonado al principio de este podcast, realizamos contenido útil y positivo para una comunidad que está creciendo poco a poco. Y yo aquí no me siento con alguien con quien yo no crea que va a dejar un mensaje positivo o no va a dejar un contenido útil para esta comunidad que estoy tratando de cuidarla, así como tú has cuidado tu música, así como has cuidado tu imagen, así como has cuidado a tus oyentes, a tus fans, porque sin duda OVNI tiene fans también. Pues de igual manera yo te agradezco porque te sentaste acá desde tu casa, nos sentamos aquí en hacer este podcast, así que muchas gracias, Rafa. No, gracias a ti, Germán, gracias también, como tú dijiste, por la flexibilidad, ya que pues nos costó un poco podernos coordinar, pero al final lo hicimos, ¿no? Y bueno, aprecio mucho que me hayas tomado en cuenta, ¿no? Para tu programa, tu podcast. Gracias a todas las personas que de alguna manera te apoyan, que han visto este programa o que lo verán. Y pues, en realidad, como tú dijiste, pues lo que se trata es de dar una cuestión positiva en esto, ¿no? Y la música realmente es algo que te llena, ya es algo inexplicable que lo traes en la sangre y no puedes evitarlo, ¿no? Yo en lo particular lo catalogo de esa manera como lo hice, pero al final de los finales es algo que es bueno para mi vida. Y aunque en algún momento sea, como dije, una maldición, es una maldición que disfruto en su momento y que gracias a ella he podido hacer cosas, gracias a ella he podido transmitir mis sentimientos, lo que puedo hacer y quiero decirlo de alguna manera, ¿no? Para bien o para mal, pero espero que sea más para bien, ¿no? Claro. Y bueno, quiero agregar que, bueno, estamos de hecho haciendo una nueva producción, pero esta vez como Rafael Alfaro solista, ¿no? Así que, pues, lo vamos tratando de documentar en las redes sociales, cosa que nunca había hecho antes, pero es también para empezar a dar a conocer que es una cuestión no de OVNI, sino que como solista, ¿no? Así que para que más o menos sepan qué esperar, un poco más flexible desde el punto de vista en el que no voy a irme mucho por lo progresivo,
ya que pues en esto me puedo dar la libertad de hacer cosas que no puede hacer OVNI, ¿no? O que OVNI, pues obviamente, como tú dijiste, por la cuestión de seguir en su línea, pues en algún momento, pues nos tratamos de mantener en alguna línea, ¿no? Pero yo solo sí puedo darme ciertos lujos, ciertas libertades, pero definitivamente no se puede escapar de la vena que en algún momento nos ha inspirado, ¿no? Así que algo habrá por ahí que en algún momento tenga el tinte que nos caracteriza. Claro. Así que bueno, reitero el agradecimiento, espero que disfruten este podcast a quienes lo escuchen y pues bueno, estamos a la orden, cualquier cosa, pues búsquenme que me harán. ¿Cómo te encuentran en las redes? Bueno, en Instagram y TikTok es Rafael OVNI. Rafael OVNI. Okay. En YouTube es OVNI Rock. OVNI Rock. Y en Facebook es Rafael Alfaro u OVNI. Ahí la verdad es que está un poco difícil porque hay un puño de Rafael Alfaro y un puño de OVNI. Así que bueno, ahí buscando en algún momento supongo yo que me podrán escuchar, más bien hallar, ¿no? Encontrar. Pero bueno, ahí está. Ok, gracias Rafa y gracias a toda la comunidad Cubo por haber estado con nosotros y acompañarnos en cualquiera de las redes de Cubo Radio Podcast. Feliz noche. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de Cubo Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de Cubo Radio Podcast.